Iglesia, de que Dios hablamos nosotros en nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, con nuestras familias, a ese Dios, el cual la Biblia nos habla. Y como dije en la oración, hermanos, la Biblia no trata de demostrar, no hace el esfuerzo de demostrar la existencia de Dios, lo da como un hecho, hermanos. Nosotros mismos tenemos que creer eso. Nosotros no tenemos que estar pensando, hermano Eric, si me da un poquito de volumen, por favor. Eric. Se fue. Dame un poquito de volumen, por favor, Giovanni, al micrófono, porque estoy dando mucha fuerza. Hermanos, gracias, hermano. Ahí estamos bien. No quiero alzar tampoco mucho la voz para que no se haga muy fuerte, sino regular, más o menos. Hermanos, muy fuerte, le pusiste un eco. Ahí estamos. Ahí está bien, hermano. Hermanos, la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, la da como un hecho. Y el Dios que la Biblia habla es el Dios que nosotros tenemos que adorar, creer y exaltar. Muchas veces en los sermones los pastores hablamos mucho de nosotros, cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que mejorar, cómo tenemos que conducirnos. Pero hermanos, algo les quiero decir. Muchas veces olvidamos realmente que nosotros existimos para adorar a ese ser que vela y cuida por nuestras almas. En el pasado Dios se reveló de una manera sobrenatural y hoy mismo lo hace en cada una de nuestras vidas. No lo vemos y no lo vamos a ver quizás como lo vamos a ver algunos versículos, vamos a ocupar muchísimo la Biblia, vamos a hacer un avance cronológico sobre todo esto, pero hermanos míos, ese Dios está en medio de nosotros, hay que adorarlo. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículos 16 y 17, sobre el Dios todopoderoso de ayer, hoy y siempre. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén, gloria a Dios. Versículo 17, leámoslo todos juntos, por favor, unísimamente, todo fuerte, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, porque eres un gran Dios, todopoderoso, el que eras, el que eres, el que eras y el que has de venir. Señor, que te reconozcamos en todos nuestros caminos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos por siempre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, los milagros de Dios han dejado una huella en la humanidad. Los milagros de Dios, hermanos, en toda la historia de la humanidad han dejado esa huella plasmada, especialmente en el pueblo de Israel, en el tiempo antiguo. Y muchos los han mencionado como que fue una suerte que le sucediera. Muchos dijeron de que era una casualidad. Muchos dijeron que fue la naturaleza misma que ayudó a que este pueblo llegara a un propósito. Y algunos le han llamado que se llama una coincidencia. Pero hermanos, quiero decirles que Dios tiene un gran plan. Dios tiene un plan maravilloso. Y Dios tiene un gran plan en su vida, en mi vida, y la ha tenido en la humanidad. Como decía Albert Einstein, aquel científico, Dios no juega a los dados con la humanidad. Dios tiene un propósito. Dios no se va al azar. Y Dios mismo se manifestó al pueblo de Israel. Nosotros muchas veces hemos escuchado esto en escuela dominical para los niños. En esta semana en la escuela bíblica de verano nosotros estudiamos sobre la historia de Josué y me alegró y me volvió una vez más a recordar las cosas grandes que el Señor ha hecho. Pero hermanos, el Dios que cual se le enseña a los niños desde chiquitos es el mismo Dios que nosotros tenemos que creer, hermanos. Nosotros como adultos de esta iglesia, como los miembros activos de la iglesia, tenemos que adorar y glorificar siempre al Señor. Nosotros tenemos que poner al Señor como el único, el punto en el cual nuestra vista debe estar ahí puesta. No puede haber nadie más. El día viernes, cuando terminó la escuela bíblica de verano, yo me metí a la página de Facebook de nuestra iglesia, quise subir unas fotos y de repente vi en la portada ahí del Facebook la foto de mi persona y la de Marisol. Y a mí, le digo, Marisol era la 1 de la mañana, a mí me indignó. Porque hermanos míos, el ministerio Tabernáculo Bautista de Virginia,
no está para promover a la personalidad de Raúl Santamaría. Yo soy un pecador regenerado como usted. Yo no soy el centro de esta iglesia. El centro de esta iglesia se llama Dios. Y me indignó tanto que hasta puse una disculpa a los hermanos. Mire, aparte de que yo no soy muy bueno para las fotos, les soy bien sincero. A mí me gusta que me tomen fotos porque, no sé, hermanos, no soy fotogénico. A veces hago un ojo torcido, a veces me ponen en una posición en la cual se me mira más la barriga que el pecho. De repente me veo todo despeinado, no me gusta. Y yo les voy a pedir un gran favor, hermanos. No, por favor, no hablemos y digamos como dice el pastor, digamos como dice la palabra de Dios. Porque el humano se equivoca, el hombre se equivoca. Y una de las cosas que vi en la Escritura, y lo puse seriamente en Facebook, porque dije, el único que he glorificado es Cristo Jesús. Amén. Porque la iglesia está acostumbrada a poner al pastor como un referente, a la iglesia misma, a la organización como un referente, pero eso se llama culto a la personalidad. Nosotros no estamos para tener un culto a la personalidad. Yo no quiero que usted me tenga una foto en su casa y diga, vaya hijito, por favor, récele al pastor. Hermanos, por más que usted me rece, yo no le voy a hacer nada. Al contrario, voy a hacer más carga para usted. Hermanos, el único que se merece la gloria y la honra es el Señor. Cuando la iglesia misma llega a ese conocimiento, la iglesia está lo mismo y se porta igual como los 24 ancianos de que estaban en la eternidad. Los que están en la eternidad. No puedo decir estaban porque es un punto eterno. En la eternidad no tiene un pasado, un presente, un futuro. Es eterno. Y los 24 ancianos que representan, muchos teólogos dicen, que representan a las 12 tribus de Israel, como también representan a los 12 apóstoles, o son ellos mismos. Ellos declaran una palabra en la cual nosotros, al venir a la iglesia, nosotros tenemos que siempre repetirla y decir, Señor, nos postramos delante de ti y solo a ti te adoramos. No adoramos los mismos cantos, no adoramos nuestra iglesia, sino al Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. La iglesia debe comprender de que el mismo Dios de allá de Israel es el mismo Dios que tenemos hoy mismo. Es el mismo Señor, Él nunca ha cambiado, Él es inmutable, jamás va a cambiar. Es por eso que nosotros como creyentes debemos de estar conscientes y seguros que ese mismo Dios, que vamos a ver más adelante cómo Él se manifestó, está con nosotros. No estamos huérfanos, tenemos un gran Dios, un gran Señor. Y una de las primeras personas que se encontraba en una situación tan difícil, una situación de pruebas y dificultades, un hombre justo, como dice la palabra de Dios, un hombre en el cual caminaba rectamente, justamente, y se encontró en uno de los momentos más difíciles de su vida. Perdió a sus hijos, perdió su dinero, perdió sus riquezas, perdió todo lo que tenía, perdió su salud y se encontró tirado en el piso. Imagínense ustedes, hermanos, un hombre el cual caminó recto en los caminos del Señor, un hombre el cual era justo y no había otro hombre más justo sobre la tierra, en la tierra de Uz, como Job. Eso dice la palabra de Dios. Pero Job cae enfermo. Su esposa dice unas palabras en las cuales una mujer sabia, una esposa, jamás va a decir a su esposo, ni su esposo a su esposa. Y dice esas palabras, maldice a tu Dios y muérete. Hermanos, Job se encuentra lleno de llagas. Los perros se acercaban y le lamían las llagas. Job estaba en la ceniza, porque la ceniza es un poquito fresca y se la tiraba encima para que le causara un momento de alivio. Llagas en todo el cuerpo. Y los amigos de Job vienen y le dicen a Job que quizás él ha pecado, que quizás él se ha equivocado, que quizás él se ha creído más de lo que tenía que haberse creído. Y viene un momento en el cual Job defiende toda su posición durante todo el libro de Job. Pero llega un momento que antes de indagar a Dios, cuando ya empieza él a punto de empezar a quejarse contra Dios, Dios se le aparece. Y el Señor, Jehová Dios, Dios mismo, Jesucristo, el Espíritu Santo, porque tenemos un Dios trino, le dice unas palabras, las cuales le revela los misterios de la humanidad. El misterio de cómo fue creado el universo,
Hermanos, nosotros no tenemos un Dios el cual se siente en su trono y dejó que la creación se formara por casualidad. Dios empieza a decirle, a manifestarle su gran sabiduría, que Él sí vela por cada uno de nosotros, pero también tiene poder sobre la naturaleza. A ese Dios tenemos nosotros, hermanos. Es por eso que dice la palabra de Dios en Job capítulo 38, versículo 1 y 11, le empieza a manifestar los misterios del universo. Dicen los estudiosos, los científicos, los arqueólogos, los geólogos, que los hombres se ponían a pensar y decían, ¿cómo es posible que está esa cosa allá arriba que son estrellas? No sé cómo se llaman, decían algunos. Y después se ponían a pensar y decían, ¿cómo se ha creado la tierra? ¿Cómo se creó el universo? ¿Cómo se creó el árbol? ¿Cómo me creé yo? Y el Señor empieza a manifestar, le dice, así como yo tuve el control de crear todo esto, también yo tengo el control de tus problemas y tus dificultades. El Señor le dice a Job, entonces respondió Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ese Dios tenemos nosotros, hermanos. A ese Dios tenemos nosotros, el que ha fundado la tierra. La tierra no está colgada, hermanos, con unos hilos en medio de la nada. El Señor mismo fundó la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó en sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? O sea, los ángeles. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por sus fajas oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. El día de ayer estuvimos en bautismos allá en un lugar que se llama Lock Point, no sé cómo se llama ahí en Maryland. Fuimos a bautizar a los hermanos de nuestra misión, de nuestra iglesia hija allá de Alexandria. Se bautizaron 3 hermanos. Y cuando íbamos con el hermano Ernesto, íbamos pasando yo primera vez que llego ahí a ese lugar, muy bonito. Y venía manejando y de repente veo que ellos pusieron en medio de esa parte, de esa bahía, pasaron una calle y yo miraba que el mar estaba así como encima. Y se me vino la historia de Job. Hermanos míos, el mar no se sale de sus aguas. El mar no se escapa. Los planetas están girando alrededor. El planeta Tierra gira alrededor del Sol. Y los planetas están girando. Y la gente dice, no, es que esa se llama, ¿cómo se llama? La gravedad. Eso se formó de una gran explosión. De la nada vino y empezó a expandirse el universo. Eso dicen los científicos. El Señor dice, yo fui el arquitecto del universo. A ese Dios tenemos nosotros aquí, hermanos. A ese Dios nosotros tenemos que glorificar. Nosotros tenemos un Dios, hermanos míos, el cual creó y abandonó la tierra. No, hermanos míos, Él arregló, hizo de la nada el universo. ¿Acaso tu problema el Señor no puede solucionarlo? ¿Acaso nuestras dificultades Dios no puede solucionarlas? ¿Acaso cuando Job se encontraba en esta situación se le había olvidado a él? Por eso le dice, ahora cíñete. ¿Sabe usted que la palabra ceñirse significa como los hombres que iban a la guerra? Porque antes ocupaban ropa así larga, como ocupan los árabes. Y cuando decían cíñete, significaba que ellos venían, agarraban su ropa, se la metían aquí, se la amarraban porque iban a correr o iban a la batalla. Es como si las hermanas les dijéramos, hermanas, con sus faldas largas vamos a hacer una competencia para correr. ¿Qué hicieran ustedes, hermanas? No levantarse la falda, no. ¿Quisieran? ¿Qué hiciera usted, hermana Marisol? Se amarra la falda, se ciñera la falda y ahí va Marisol corriendo, como 1000 por hora. Lo mismo las hermanas. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, cíñete, le dice a Job.
Porque ¿sabes qué? Lo que tú dudabas, lo que tú pensabas dudar, lo que tú pensabas que ya estaba fuera de control, yo te vengo a decir, si el planeta Tierra no se acerca más al Sol, ni tampoco se aleja más del Sol, si el Sol está brillando a una temperatura correcta, hermanos míos, es porque Él la hizo. Tenemos un Dios todopoderoso. La iglesia se le olvida eso muchas veces. A nosotros como pastores se nos olvida eso. Y lo que venimos es a decir, ay, qué gran problema tengo yo, ay, qué gran dificultad tengo yo, ay, nadie me quiere, ay, que yo no soy nada, ay, que yo vea. Se nos olvida que tenemos un Dios que tiene control de todo. Venimos a cantar para sentirnos bien, cuando tenemos que venir a adorar al Todopoderoso. Hermanos míos, los días domingos es para acordarnos y exaltar a ese gran Señor. Cuando tú vayas este verano de vacaciones y estés en la montaña o estés en la playa o vayas en el avión o vayas en tu vehículo y veas el amanecer o el anochecer o veas caminando y veas las plantas, veas el universo o veas un día te sientes y ves cómo se ve el universo, diga, eso no se hizo de casualidad. Hay un arquitecto perfecto que lo hizo y es Dios Todopoderoso. El mundo le inventa y le mete cosas ahora a nuestros jóvenes. Hermanos míos, hay un Dios, hay un arquitecto que hizo todo perfecto. La iglesia tiene que glorificarle. La iglesia tiene que exaltarle. La iglesia tiene que decirle, Señor, tú eres perfecto. ¿Hace cuánto tiempo usted o mi persona le hemos dicho, oh Dios Todopoderoso, eres bello y hermoso? Tú creaste el universo, Señor. Si tú creaste el universo, si tú creaste la supernova, si tú creaste el sol, si creaste el planeta Tierra, Señor, si pusiste un cerco en el mar para que no se saliera, si tú hiciste las montañas, Señor, tú me hiciste a mí. Mira mis pensamientos, controla mis impulsos, mira mi corazón. ¿Acaso, Señor, el universo que te hizo tan fácil hacerlo, cuánto más a mí, Señor, con mi situación? Cuando nosotros vemos eso grande, como estábamos nosotros estudiando con los ministerios y decía en la parte de la visión y la misión, no solamente vea el árbol, vea ¿qué? El bosque. Así tenemos que hacer con Dios. Nosotros no tenemos un Dios el cual lo vamos a encontrar los días domingos aquí en la iglesia. No, amados míos, tenemos un Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia tiene que agarrar esa convicción. La iglesia tiene que glorificar al Señor. Y ese Dios revela el misterio del universo. Todo el capítulo 38, 39 se va a dar cuenta en el libro de Job, como el Señor le dijo, ¿hasta cuándo las cabras saben cuándo van a quedar preñadas y cuándo van a parir? Y sabe cuándo puso el cordón. Los científicos están ahí quebrándose la cabeza y se encierran en un cuarto y agarran un hongo y dicen, así se empezó la vida. Hermanos míos, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Vámonos a la palabra y ahí está la respuesta del misterio de la humanidad. Ahí andan inventando que agarran la cabeza de un mono y dicen que es mi abuelo. El abuelo de ellos quizás sea. Yo tengo un Dios que a mí me formó, me creó y me hizo a su imagen y semejanza. Claro, de vez en cuando algunos de nosotros que somos más peludos que pelones, pero no significa que tenemos. A mí por eso me cae mal cuando dicen, niños, vamos a ir al zoológico, vamos a visitar a tus primos, tus parientes, vas a ver. Yo no vengo del mono, yo vengo del Creador. Él hizo a Adán y a Eva. Lo tomó del mar, lo hizo y le dio el soplo. Y de Eva la formó, ¿de dónde? Del hombre. Estaba escuchando un predicador que decía que Dios le preguntó al hombre, es una especie como una anécdota. Te voy a dar a una persona la cual va a estar contigo, te va a cocinar después que vengas del trabajo, te va a planchar para que la ropa esté lista. Después que vengas del huerto, te va a dar masajes, te va a acariciar, te va a satisfacer todas las necesidades que tú tengas como hombre. Y dicen que Adán se puso a pensar y dijo, ¿de veras? ¿Y cómo se va a llamar? La puedes llamar varona.
Y muy emocionado estaba Adán, qué bonito, porque no va a ser ni un mono ni un león, sino que va a ser algo igual que yo. Pero tienes que darme algo. Tienes que darme el brazo, la pierna y un hombro. Y Adán dijo, ¿y qué me das por una costilla? Y así estamos nosotros. Nosotros creemos que el prójimo no es también a imagen y semejanza de Dios. El hermano que está a la par suya, Dios también lo creó. Por eso tenemos que llevarnos bien unos a otros, ¿o no? ¿O no? Mira el que está a la par suya, ¿qué tiene más o qué tiene menos que usted? ¿Qué tiene más? Pues la hermana tiene más pelos que yo, ¿verdad? Porque yo estoy perdiendo. Y el hermano tiene más porque es más gruesecito. ¡Ey! El hermano y la hermana es igual que usted y mi persona. Ese Dios maravilloso creó todo eso. Y mira, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso y tan bello. El que es, el que era y el que ha de venir. El cual no solamente nos creó, no solamente creó el universo, sino que también tenemos un Dios el cual ocupa los elementos naturales para poder rescatar a su pueblo. Hermanos, ¿saben ustedes que tenemos un Dios el cual también intercede y nos protege a cada uno de nosotros? Después que pasó el tiempo, los años, el pueblo de Israel cayó cautivo en Egipto. Lo tuvieron ahí y el Señor con mano poderosa lo sacó de Egipto. Mandó las 10 plagas. El faraón se endureció su corazón y después Dios endureció el corazón de faraón y dice la palabra de Dios que todas las plagas cayeron sobre Egipto y el faraón llegó un momento que se cansó tanto que dejó libre al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel iba cantando gozoso y cuando llegaron al Mar Rojo, dice la palabra de Dios que el faraón dijo, estos no se me escapan, ahorita los mato. Y preparó los caballos, preparó el ejército y dice la palabra de Dios que el faraón con todos sus carros de a caballo iban encima de los israelitas. Vámonos por favor a Éxodo capítulo 14, versículo 21. El Dios que creó el universo también tiene control sobre la naturaleza misma. Y dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel iba, óigame bien, cuando el pueblo de Israel ya estaba llegando, se encontraron que venía detrás, ¿quién? Faraón. Ajá, y así nos encontramos nosotros muchas veces, ¿sí o no? Nos sentamos a la medianoche en nuestras casas sin encontrar ni una salida, nos encontramos con problemas, nos encontramos en dificultades. Quizás tú como madre soltera, tú te encuentras muchas veces durante la semana, los fines de mes y dices, ¿cómo le voy a hacer para llevar la leche a mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer para poder cubrir estos gastos? ¿Cómo le voy a hacer para poder enfrentar esta situación? Me están pidiendo los papeles y no tengo para poder entregar papeles legales. Señor, ¿cómo hago? Me encuentro con una pared, no puedo avanzar. Señor, ¿qué hago? Israel estaba igual. Quiero decirle que el pueblo de Israel se encontraba con una situación tan difícil. Y es que dice la palabra de Dios en el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Porque mire, les voy a decir una cosa y ocupemos la lógica. ¿Usted cree que el pueblo de Israel podía nadar? ¿Por qué? Que había estado esclavo. ¿Quién puede nadar aquí? ¿Quién no puede nadar? No, pero yo hablo nadar que esté flotando en medio del océano. A mí no me diga que yo puedo nadar, pero del chuchito, de la piscina a la piscina. Eso no se llama nadar. Igual como yo decía antes, yo puedo nadar y así, ¿no? Y con los pies topándolos en la piscina. No estoy hablando nadar, que usted te pueda flotar 1 hora y media, que esté así, que haga el mariposa, que haga ¿qué más? El de bracete y todas esas cosas. ¿Quién puede realmente nadar? Que pueda salvar a alguien si se está ahogando. Levante su mano. Ya vamos a probar la próxima vez que vayamos a un lago. Me voy a tirar a ver si me sacan. El día siguiente, estamos aquí para honrar la memoria del pastor Raúl. Que van a andar salvando. Hermanos, miren, y el pueblo de Israel se encontró con el Mar Rojo. ¿Cómo le iban a hacer? Digamos que los más valientes dijeron, yo sí me tiro. Pero las mujeres, los niños, los ancianos, ¿cómo le vamos a hacer? Viene, dice la palabra de Dios, que Moisés vino y extendió su mano sobre el mar. Y lea conmigo, por favor, sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Quítese la idea de Hollywood. Nosotros nos acordamos de Hollywood, ¿sí o no? Que se pone Charles Heston y dice, y levanta y se parte el mar. No, hermanos. La Biblia dice que estuvo un viento recio. El Señor mandó un viento recio
que golpeara el mar toda la noche. Lea conmigo, mire qué bonito. Y reció viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron ¿qué? Divididas. Pared aquí y pared aquí de mar, de agua, perdón. ¿Se imagina usted, hermanos? Y dice la escritura, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Mira lo que es la palabra. Y quitó las ruedas de sus carros. ¿Habéis escuchado la historia completa? Aquí está. Mire lo que dice. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar nos quedó. ¿Y uno qué? ¿Cuántos quedaron? Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo por las aguas mano derecha. Fíjense lo que dice. Pero no quedó, ¿qué dice? Ni uno. Así salvó Jehová a aquel día a Israel de la mano de los egipcios. En Israel vio a los egipcios muertos a la orilla ¿de dónde? Del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Óigame, usted tiene un mar enfrente de problemas, dificultades, tensiones, depresiones. Hermanos míos, Dios te dice ahora por la fe, extiende tu mano que se va a partir ese mar. Ay no, yo imagino a Moisés, Señor, está bien, ¿y dónde está el bote? ¿Dónde está salvavidas? Hermanos míos, Dios hace cosas sobrenaturales. Dios hizo algo sobrenatural, partió el mar. ¿Se imagina ustedes ese espectáculo, hermanos, de ver? Hermanos, ese es el Dios todopoderoso que tenemos en medio de nuestras dificultades. Y yo no le estoy dando a usted una terapia de motivación. No le estoy diciendo, vamos adelante, hermanos, vamos ahorita. No, hermano, tampoco le estoy diciendo, póngase en medio de un carro y en el nombre de Jesús defiéndalo. No, hermano, lo van a arrollar, lo van a atropellar. Tampoco se ponga en medio de su oficina y en medio de todos los escritorios, voy a probar si es cierto lo que dijo el pastor. Pupitres, ábranse. ¿Vale? Ábranse. No, hermano, estoy hablando de eso. Ya imagino uno haciéndose ridículo. Pero el Dios Todopoderoso sabe lo que hizo. Salvó a Israel en el momento indicado. ¿Sabe usted que el problema es que había una peña de Peirot, el Mar Rojo y los israelitas? Yo le doy gracias al Señor cuando uno tiene el cuello, el agua hasta el cuello. Porque ya no tenemos ninguna solución. Yo le doy gracias a Dios que en una enfermedad mortal, el único que nos queda para respondernos es el Señor. Yo le doy gloria a Dios porque cuando está esa montaña o cuando está ese mar de problemas, cuando ni los psicólogos nos pueden ayudar a nuestros hijos y nuestros hijos se ponen rebeldes, la única que puede responder es Dios para cambiar el corazón de los muchachos. Cuando Dios puede cambiar el corazón de un hombre el cual no quiere nada con Dios, yo jamás me voy a olvidar. ¿Te acuerdas, Marita? La hermana Juanita allá en Roanoke, nuestra hermana Juanita. Nuestra hermana Juanita tiene su esposo, el cual su esposo era un hombre, pichilaco le decían de apodo, malo. Es que al solo verlo, hermano, daba miedo. Pero no sino que por feo, hermanos. Pero malo de todo. Y sabe usted que un día llegó a la iglesia para saber quién era el pastor. Porque tenía celos de mi persona. Y la hermana Juanita tenía como unos 60 años, fíjese. Y el hombre tenía celos. Y llegó una vez a buscarme y toda la cosa. Y él se burlaba de nosotros cuando cantábamos, se burlaba de nosotros, decía que yo le estaba robando, decía que nosotros solo estábamos entreteniendo, le decía cómo olvidar la religión de tus padres. Un hombre muy radical, un hombre ofensivo. Un día en la noche ella le dijo, ¿sabes qué? No te estés burlando de mí, le dijo. Yo tengo un Dios que me protege, tengo un Padre Celestial que me protege. Ten cuidado, yo he estado orando por ti. ¿Qué me va a hacer Dios? Dios, vení. Y se empezó a burlar. Te va a pasar lo mismo que a Faraón. Tené cuidado.
En la noche, ese hombre pegó el grito, cayó en la cama, así de la cama, no se podía mover para nada. No podía mover las manos, no podía mover los pies, no podía mover su cadera, no podía mover nada. Y cuando ella escuchó el grito, se bajó donde él, y este fue un testimonio de él que nos dio, ¿verdad? Se bajó donde él y dijo: hijo, ¿qué te pasa? No puedo moverme, tengo miedo. Llama a la ambulancia. No, le digo, este es de Dios. Arrepentite. Dios está tratando contigo. Y ese hombre llorando, hermanos, se arrepiente de las blasfemias que había dicho, de las blasfemias contra Dios, de la burla contra su esposa, de la burla contra la iglesia. Y ese hombre dice, él nos contó el día siguiente, que cuando se dio cuenta, de repente estaba arrodillado en la cama, y cuando se dio cuenta estaba de pie. A la hermana Juanita, Dios le partió el mar, se lo partió en dos, el mar de su esposo, y ese hombre le entregó su vida a Jesús. Tu esposo te está dando problemas porque venís a la iglesia, ponelo en oración, hermana. Yo no digo que lo va a partir en dos, ¿verdad? Yo te voy a decir, ay, hombre, que no, ni tampoco te lo va a cambiar por otro. Tampoco esa oración funciona. Amén, hermana. Porque muchos hermanos que oran, Señor, mi esposa, ilumínala o elimínala. ¿Te la lleva o te la mando, Señor? No, esa oración no funciona. Señor, parte el corazón de ella y hazlo de carne. El Dios que partió el mar, ¿acaso no puede partir los problemas, las dificultades que se nos vengan encima? Claro que sí, hermanos. Ese es el Dios todopoderoso. Hermanos, y tenemos un Dios todopoderoso que trabajó en el pasado y a los egipcios los dejó sepultados en el mar. Y tenemos otro Dios. ¿Sabe cuál Dios? El Dios que aún después de pasar el mar protegió a su pueblo. Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel pasó el mar rojo, iban cantando gozosos, y ahí está el canto de María, la hermana de Moisés, y empezaron a cantar y a gozarse. Dios no solamente los sacó de Egipto, sino que también Dios veló y protegió por ellos. Los protegió. Dios guía y protege a su pueblo, hermanos. Como lo protegió en el pasado, quizás en este momento usted va a decir, pero yo no veo la nube que está ahí. Eso fue lo que pasó. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que ese Dios todopoderoso, cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, Dios hizo algo tan bello y no dejó que se quemaran en el fuerte del desierto, sino que dice la palabra de Dios, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día. ¿Y qué dice? Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¡Wow! Dios protege a su pueblo, hermanos, y lo guía. Y dice la palabra de Dios que estaba esa nube guiándolos. ¿Se imagina usted en medio del desierto, en la noche, una columna de fuego? Creo que lo único parecido que vivieron mis compatriotas fue un poquito casi de eso, cuando estaba el volcán de Izalco, un volcán que tenemos en mi país. Bien curiosa esa historia, fíjense. El volcán del Izalco se llamaba el Faro de Centroamérica, y es un volcán el cual estaba activo y se miraba desde el Océano Pacífico. Ahí se miraba que estaba sacando el fuego en los años 20, años 30. Y vinieron unos cabezones y dijeron, hey, pongamos un negocio ahí, pongamos un hotel. ¿Se imagina usted ver el espectáculo en la noche de ese volcán sacando fuego? Y construyen el hotel usted. Y a inaugurarlo iban y ¡puf! Se apaga el volcán. Así hace la gente. Así hace la gente. Le ponemos cerrojo a las puertas. Le ponemos alarma a las casas. Le pagamos tutoría a nuestros hijos. Pero nos olvidamos de encomendarlos al Señor. Cuando los subimos a los carros, los amarramos por un lado, nuestros hijos los amarramos por otro lado. Le ponemos el casco, le ponemos los lentes para el sol, les ponemos la cuestión de la boca para que por si quiere frenar, que no vaya a morder la lengua. Les ponemos tantas cosas alrededor, y lo que menos hacemos es orar para que nos vaya bien el camino. Ahí está. ¿Y qué hace el mundo ahora? Dice que proteja a nuestra juventud dándole condones, y muchos creyentes caen en ese gran error. Cuando nuestros hijos ya lo ven de 12, 13 años, venga para acá, hijo, tenga condones para que se proteja, cuando tenemos que enseñarles que ellos tienen que protegerse por temor a Dios y su virginidad.
es hasta que llegue el matrimonio. Así estamos los creyentes hoy, dándoles anticonceptivos a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando tienen que volver nuevamente a su inocencia de la virginidad. Me da risa. Protégete, decía. Allá cuando estábamos en el aeropuerto de Salvador, protégete, el monstruo anda suelto. No te lleves el SIDA a la casa, cuando lo más correcto es la abstinencia y la fidelidad. Ojo, ojo, antes de preparar a nuestros hijos y tener un seguro para ellos, primero asegurémoslos que su salvación la tienen en su corazón. Dios protegió. ¿Se imagina usted ese espectáculo en la noche? Esa columna de fuego. Yo me imagino que todos aquellos vándalos que querían atacar, porque lo miran como peregrinos en el desierto, porque en el desierto siempre han habido ladrones, como en estos tiempos. Y me imagino que ataquemos eso. Y cuando miraban esa columna de fuego, ¡ay! Y lo mismo hace Dios con nosotros cuando nosotros oramos. Yo me imagino que las huestes celestiales, los Satanás y sus diablos, cuando ven que la iglesia, la familia ora unida, los matrimonios oran unidos y leen la palabra, yo me imagino que está esa columna de fuego, aunque no la vemos, pero está protegiendo a nuestra familia. Hermanos, es un Dios todopoderoso. Él mismo. Tenemos otra historia, Josué. Dice la Escritura. Y esto te voy a decir algo a ti, hermano y hermana. ¿Quién tiene enemigos? Levante su mano. Oh, Gandhis. Gandhis tenemos aquí. Algo más de usted tiene un problema en su trabajo. Más de que usted tiene un problema en la familia. Más de alguna vez usted tiene un enemigo. Quiero decirte una cosa. Nos dice la Escritura que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. No es tu primo, no es tu prima, no es tu tío, no es tu tía, no es tu compañero de trabajo. Él es un instrumento de Satanás. La lucha la tenemos contra huestes espirituales en las regiones celestes. Y Josué tenía unos enemigos porque tenía que conquistar la tierra. Y dice la palabra de Dios, y ahí está una parte muy linda, cuando Dios derrota a sus enemigos y le da herramientas a su pueblo. Dice la palabra de Dios que Josué estaba peleando y estaba ganando, pero Josué pidió un milagro en el cual, hermanos míos, aún todavía los científicos, los teólogos se preguntan y dicen, ¿cómo es eso? Josué quería exterminar a todos sus enemigos y 5 reyes, dice la Escritura, que se metieron dentro de una cueva y Josué mandó a que taparan esa cueva. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 10, le invito a que lo lea allá en su casa. Solo voy a leer el versículo 12 por cuestiones del tiempo. Y cuando Josué dijo, antes que se me vayan estos y antes que se me rearmen otra vez, porque nosotros tenemos la experiencia que ellos tienen o las alianzas que ellos tienen, Señor, entrégalos antes que termine. Y dice la palabra de Dios que Josué dijo en el versículo 12 del capítulo 10, entonces Jehová habló a Jehová el día en que Jehová entregó el amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Se imagina usted, hermanos, que el día de 24 horas se extienda por 5 horas más? ¿Quiénes se acuerdan del eclipse del 91? ¿Qué sintieron ustedes, hermano? Yo también, hermano. ¿Quién se acuerda del eclipse? ¿No se acuerdan ustedes del eclipse? Aquí estamos mayores. Del 91. ¿Quiénes nacieron en los 70, 60 y 40? No, mentira. 40, 50, 60, 70, 80. ¿Quién se acuerda del eclipse? Hermanos, ¿qué sentimos en ese momento? Seamos realistas. Ay, hermano, yo estaba jovencito todavía, como ahora. Y me dijeron, no veas para el sol porque vas a quedar ciego. Se te va a hacer chicharrón los ojos. Y yo bien afligido, hermano. Pero cuando, el eclipse, todos bien emocionados. Y con la cuestión de la, ¿cómo se llama? Del espejo, ¿se acuerdan? Que se ponía así. Hermanos, cuando el sol se empezó a ocultar a plena luz del día. Ay, hermano. Con el espejo. ¿Se imagina usted, Josué? Sol, detente en Gabaón. Y yo me imagino que los pobres hombres corrían, los enemigos de Israel, y ¿a qué hora se va a oscurecer? Pues, ¿qué hora se va a oscurecer? Hermano, Dios tiene control de todo.
Quizás tus enemigos van a planear muchas cosas contra ti. ¿Sabes una cosa? Dios tiene control. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, Dios, si tienes o piensas o sospechas que tienen algo contra ti, si tú crees o sospechas que alguien te quiere destruir, te quiere acabar, hermanos míos, tenemos un Dios que pudo decirle a la tierra, tierra, no te movas. Porque el sol no se detiene, el sol gira, la tierra gira, ¿a qué? Alrededor del sol. Se detuvo la tierra, la luna, el sol se vieron. Un hecho como nunca. ¿Acaso Dios no puede derrotar a nuestros enemigos? Claro que sí. ¿Acaso Dios no puede derrotar a las personas que te están queriendo destruir? Claro que sí. Pero hay que creer a ese Dios todopoderoso. Y por último, hermanos, tenemos un Dios el cual tiene también control de la tempestad. Dice la palabra de Dios que cuando estaban en medio de la tormenta, Jesucristo hizo algo y dijo a la tempestad que se calmara. Quizás tú estás recibiendo muchos problemas, muchas dificultades. Quizás tú sientes que estás en medio de la mar, pero te quiero decir una cosa en el nombre de Jesús. Si el Señor Jesús se puso en la barca y calmó la tempestad, Él también puede calmar nuestras ansiedades. Hay que creerle al Dios Todopoderoso. Pero el milagro mayor que el Señor hizo es la salvación. Dice la palabra de Dios que Él llevó la cruz y dijo unas palabras, las cuales son consumado es. Dice la palabra de Dios que Él fue crucificado, que después de haber tomado vinagre hizo el milagro mayor de la humanidad, y es cargar tus pecados y mis pecados. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Ya se hizo el milagro del mar, ya Dios reveló su naturaleza como en la creación. El Señor calmó la tempestad, pero te agobia tu alma. Entrégale tu corazón al Señor. ¿De qué me serviría a mí enseñarte a ti que pusiéramos nosotros, fuera contigo allá a la bahía de Chesapeake o fuera al Potomac y yo me pusiera con una vara con los hermanos y partiéramos el mar? ¿De qué serviría si no les has entregado tu alma a Dios? ¿De qué serviría si calmáramos la tempestad en medio de un lago y tu corazón no tiene paz con Dios? ¿De qué serviría que Dios nos responda a todos los milagros que tú quieras pedir, pero tu salvación no la tienes? Hay un milagro mayor, y es que Jesús murió por nosotros y resucitó. Hay que glorificar al Dios Todopoderoso por eso. Quiero que nos pongamos en pie, por favor, con mucho respeto. Vamos a orar.